En la oscuridad nació una luz. Humilde pero eterna. Una luz que toca corazones y trae paz. Esa luz es Jesús. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. La luz de Jesús alumbra en la oscuridad. Qué hermosa época de la Navidad. Las reuniones familiares, las luces, los regalos, por un instante nos hacen olvidar el momento tan oscuro que nuestra sociedad está pasando. Pero así como la oscuridad es la ausencia de la luz, la violencia, la inseguridad, los asesinatos, la drogadicción y muchas otras cosas que sufrimos son un reflejo de la ausencia de Dios en la vida de cada persona. Es por eso que la Sociedad Bíblica de México, comprometidos con llevar la palabra de Dios a toda la gente en el formato más adecuado, este diciembre pondremos especial atención en el evangelismo, cimentados en el poderoso mensaje que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 5. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue traer la luz divina que nos lleva a la redención de nuestros pecados y también para mostrarnos su gran amor, su gloria y su poder. En la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos de todo corazón que cada conferencia sea una bendición para tu vida. Muchas felicidades. Si alguna vez has estado analizando un problema importante que parece imposible de resolver, te darás cuenta de lo relevante que puede ser ver la luz en una situación. Con este ejemplo podemos entender un poco más lo que significa que Jesús es la luz verdadera. Él provee todo. Él es la fuente de toda luz, ilumina el mundo y nos ayuda a ver las cosas como realmente son. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y dar inicio a esta emisión de La Luz de Jesús alumbra en la oscuridad. Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús, el Salvador y Rey glorioso, que vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre eterno. Esta es una invitación a comprender, experimentar y deleitarse en el acontecimiento que cambió el destino de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos compartir nuestro link con sus contactos en redes sociales. Comenzamos. Juan 1:18 declara a Dios: nadie le ha visto jamás. El único Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso es lo que hace la luz, da a conocer. Y eso es el significado de que Jesús, la luz verdadera, sea la fuente de todo lo que brilla. Le damos la bienvenida a Oseas Palau, pastor de Ministerios Gente de Jesús y miembro del Comité de 500 Razones en el Estado de México. Qué gusto encontrarnos a través de este medio y compartir un mensaje de la palabra de Dios en estos días donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
estos días donde los ojos del mundo voltean para ver a Jesús, y vemos que este es un acto muy importante, ya que Jesús vino a dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Entonces quiero compartir un mensaje basado en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso 5, que dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El título de este mensaje es: las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de la obra del Dios de este siglo, que cega el entendimiento de muchas personas a través de las tinieblas. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cualquier situación que sea obra de las tinieblas no viene de Dios, sino viene del Dios de este siglo, que es Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Así es de que Satanás usa muchas circunstancias para poner obscuridad en nuestras vidas. Y bueno, no solamente nos habla las tinieblas de pecado, de maldad, de obra perversa, sino también puede hacer una obra en nosotros a través de meter duda, de la oscuridad, de la duda en nuestras vidas. Y quiero hoy referirme a un personaje que es José. José, que fue desposado con María, y pues como todo ser humano tenía ilusiones, tenía planes personales, pero que un día recibió una noticia de que la mujer con la que él estaba desposado estaba embarazada. Y bueno, esa noticia seguramente trajo sobre José una reacción. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, verso 20, y dice así: y pensando él en esto, es decir, en la noticia de que su mujer o la mujer con la que estaba desposado estaba embarazada, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Después de que él se quedó pensando en esta noticia que recibió una revelación de un ángel del Señor que se le apareció en sueños para disipar esa duda. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio en donde pensemos un poquito en la Sagrada Familia. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, regularmente nuestro pensamiento va hacia Jesús y hacia María, pero ¿qué hay de José? José, que formó parte muy importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo y obviamente de María. Imaginemos su situación. Este hombre justo, este hombre comprometido, desposado con María, descubre que ella está embarazada, y no por obra del ser humano, sino por obra del Espíritu Santo. La pregunta sería: ¿qué haríamos nosotros frente a una circunstancia similar? La mayoría de nosotros hubiéramos reaccionado de una manera de coraje, de enojo y de duda de lo que pues tendríamos que hacer. José, en su inmensa fe y en su inmensa bondad, planeó dejar a María en secreto para no exponerla a la vergüenza pública, para protegerla del qué dirán, y bueno, tantas cosas que pudieron haber enfrentado
gracias a esa noticia. Pero cuando él pensaba en todo eso, en dejarla secretamente para no exhibirla, dice la palabra de Dios que un ángel de Dios se le apareció. Ángel de Dios se le apareció. Y dice que le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José eligió a creerle a Dios. En lugar de poner duda, él le creyó a Dios. Entonces fue cuando José no solo aceptó esa noticia, sino también decidió proteger a María y ser el padre terrenal de José. Los guió hacia un lugar seguro, protegido, cuando tuvieron que huir a Egipto, ya que Herodes estaba persiguiendo y matando a todos los niños. José trabajó incansablemente como carpintero para proveer a Jesús y a María de un lugar seguro. Y la historia de José nos enseña la confianza silenciosa y el amor incondicional y la valentía de aceptar un propósito más grande que los propósitos personales, que los propósitos nuestros, que los propósitos que él tenía. Entonces, él es un ejemplo. José es un ejemplo de fe, es un ejemplo de humildad, y ese ejemplo ilumina nuestros corazones para también aprender la lección. Dice la Biblia que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Así es de que nosotros podemos aprender de cada historia, y en esta historia emocionante en la que podemos pensar, podemos aprender también bastante. Y lo que podemos aprender es la confianza que tenía José en Dios. Cuando las circunstancias parecían confusas, Dios dispone de la luz que venga a disipar toda duda que tenía José, y José eligió creer en la voz de Dios por encima del qué dirán. Bueno, y con esa decisión se convirtió en alguien que creyó a las promesas de Dios. Nosotros tenemos que creer a cada promesa que Dios tiene para nuestras vidas, porque sus promesas son fieles. Él no falla, y todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir, y se va a cumplir en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Hay algunas promesas de las cuales quiero hacer referencia en este mensaje. Promesas de luz, promesas de prevalecer contra las tinieblas. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 16, verso 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces cualquier obra del Hades, que es las tinieblas, no van a prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, formamos parte de la iglesia invencible que Jesús fundó, una iglesia donde las tinieblas no prevalecerán contra la luz. En el libro de Isaías capítulo 60, recordemos que el profeta Isaías escribió la mayoría de las profecías del nacimiento y ministerio, vida de nuestro Señor Jesucristo, y en el capítulo 60 dice así: levántate, verso 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego en el verso 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas cubrirán la tierra. Dice el libro de Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Tinieblas. Pero Dios ha puesto su luz en nosotros. Dios es luz, pero nos ha dado a nosotros la encomienda de reflejar esa luz, porque dice que somos
luz y sal de esta tierra. Entonces Dios nos ha puesto para dar esa luz, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay muchas tinieblas, tenemos que manifestar nuestra luz y alumbrar en cualquier lugar donde estemos parados, en cualquier lugar donde vayamos, tenemos que manifestar la luz de Dios en nuestras vidas. A pesar de las tinieblas, Dios nos invita a levantarnos, a resplandecer, porque ha venido tu luz. Esa luz es nuestro Señor Jesús. Y luego dice que el verso 3 de ahí de Isaías capítulo 60 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué interesante que Jesús vino a traernos luz y a disipar cualquier obra de las tinieblas, cualquier duda que nos traiga oscuridad a nuestra mente. Jesús vino a alumbrarnos. Y luego dice en San Juan capítulo 12, verso 46. San Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted cree en Jesús, las tinieblas huyen automáticamente. Donde llega un hijo de luz, las tinieblas tienen que huir, porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Es una realidad que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que cuando llega la luz, automáticamente las tinieblas huyen. Y Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo. Es decir, Jesús vino como una luz. Lamentablemente dice también el libro de San Juan capítulo 3 que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la fe disipa la oscuridad de las dudas. La fe nos hace vencer cualquier circunstancia y cualquier obra de las tinieblas en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros somos llamados hijos de luz. Hijos de luz. Así es que cuando la incertidumbre intente oscurecer nuestra mente, debemos de escuchar la voz de Dios y confiar. Así como lo hizo José. José escuchó al ángel mensajero que le daba esta noticia: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Obviamente José creyó a la palabra de Dios. Y creer a la palabra de Dios, creer a sus promesas, es lo que nos puede traer luz a nuestra mente entenebrecida por alguna circunstancia, por alguna situación. La palabra de Dios siempre nos traerá paz, pero también nos traerá claridad. Claridad en nuestra mente, y vamos a disipar cualquier oscuridad de duda que tengamos. Recordemos que la fe abre caminos que la razón no puede ver. Y bueno, Dios nos ha dado promesas como que Dios nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que enunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, creer en el Evangelio es creer en la luz. Y dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, creer en el Evangelio no es cambiar de religión, no es ir a otro templo nada más, no es meterse a una organización. Creer en el Evangelio es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Tenemos entonces la encomienda de llevar la luz
a donde quiera que estemos. Y bueno, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, toda tiniebla se disipa, toda tiniebla se va de nosotros. Quiero animarles entonces a que en estas fechas donde la gente piensa en Jesús, piense en que usted puede ser luz para cualquier persona que ande en tinieblas. Comparta el mensaje de luz, el mensaje de Dios. Y si usted no entiende alguna cosa que está pasando, no dude en que Dios le traerá una revelación así como lo hizo con José, una revelación de su propósito, una revelación de su voluntad y de su plan, el cual, aunque nosotros no entendamos al principio, lo entenderemos después. Pero tenemos que venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, y dice la palabra de Dios que la exposición de su palabra nos alumbra. Hay un verso muy conocido por la iglesia cristiana y que muchos se saben de memoria, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted dice, pues es que yo no puedo esperar que un ángel venga y me hable en sueños o visiblemente, pero sí podemos esperar que su palabra nos hable. Vengamos a la palabra de Dios siempre y sepamos que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Entonces la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que Dios les bendiga y que tengan un tiempo hermoso en familia y que recordemos que Jesús es la luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Y toda obra de la noche, toda obra perversa, toda obra de las tinieblas tiene que huir cuando llega la luz de Jesús. Que Dios les bendiga, les envío un abrazo y seguimos en contacto. Bendecimos la vida del pastor Oseas Palau, a quien le agradecemos su participación en nuestro programa. No nos cansemos de compartir el Evangelio de Salvación. Gracias por enviar nuestro link a sus contactos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Jesús, Jesús, tú eres la luz.
Jesús, Jesús, mi Rey, mi Dios, el Salvador, eres tú. Cuando todo a nuestro alrededor parece confuso y aterrador, podemos encontrar consuelo sabiendo que Cristo brilla con más fuerza y que algún día todo mal y oscuridad serán expulsados. Es momento de presentar al reverendo Ernie Walter Seibert, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Brasil, quien ha preparado el siguiente mensaje. Queridos amigos de México, los saludo con una palabra bíblica que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, los versos 11, 12, 13 y 14. Y ahí es una palabra del ángel a los pastores alrededor de Belén. Él dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al menino envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con esa palabra especial del Evangelio les saludo y pongo en mi corazón y en el corazón de ustedes la mensaje más central de la Navidad. El día 25 de diciembre es un día festivo en prácticamente todos los países del mundo. Se celebra la Navidad. Hay pocas excepciones. En algunos países, pocos, la celebración está permitida, pero no es un día festivo nacional. Y en algunos países, celebrar la Navidad está prohibido. Si celebran Navidad en esos países, se puede sufrir arresto. Pero en la gran mayoría de los países, la celebración de Navidad es aún más notable. Es una gran celebración. Aunque el cristianismo no sea la religión más importante, más grande del mundo, la celebración de Navidad es casi que una unanimidad. El cristianismo es solo la religión de más o menos 30% de la población mundial. Pero la celebración de la Navidad se recuerda prácticamente en todo el mundo. Celebrar la Navidad significa celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque no es absolutamente seguro que Jesús naciera en el día 25 de diciembre, esa es una tradición, esa es la fecha que la mayoría de la gente recuerda. Los registros más importantes del nacimiento de Jesucristo se encuentran en la Biblia. En la Biblia, especialmente en los 4 evangelios,
tenemos 4 narraciones distintas sobre la vida de Jesús. Estas narraciones, si bien comparten algunos detalles comunes, son complementarias. Al leer los 4 evangelios, obtendremos una visión muy amplia de la vida de Jesús. El nacimiento de Jesús se relata en los evangelios de Mateo y Lucas de forma especial. El evangelista Marcos, por su vez, comienza su narración cuando Jesús ya era adulto. Y el evangelista Juan narra la historia del nacimiento de Jesús de una manera muy especial. Es a esta narración del Evangelio de Juan a la que quiero dirigir su atención hoy. Juan comienza su Evangelio diciendo que Jesús era el Verbo de Dios. A través de su palabra, el Verbo, Dios creó todas las cosas. Este Verbo, dice el evangelista, era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. En otras palabras, Jesús es el Verbo hecho carne. Después de identificar a Jesús como el Verbo hecho carne y que era Dios, el evangelista usa otras expresiones para referirse a Jesús. Dice que Jesús era la fuente de vida y que esta vida trajo luz a todas las personas. Pensemos en eso por un momento. Jesús es la fuente de vida. Lo opuesto sería la fuente de muerte. Jesús no vino a traer muerte. Jesús vino a traer vida. Él es la fuente de vida. Y el evangelista Juan añade que al traer vida, Jesús trajo luz. Aquí usa una imagen muy poderosa. La luz brilla en la obscuridad. Y la obscuridad no puede extinguir la luz. En otras palabras, al hablar de la venida de Jesús, el evangelista dice que al hablar de la venida de Jesús, el evangelista dice que Él vino a traer vida y luz. Lo opuesto a la vida y luz son la muerte y la obscuridad. Contra la muerte y la obscuridad, Jesús trae vida y luz. Y la obscuridad no puede extinguir la luz. Imaginemos que estamos en una habitación oscura, totalmente sin luz. La oscuridad domina la habitación. Por todas las partes la oscuridad está presente. En esa habitación completamente dominada por la oscuridad, en que se no puede ver nada, se enciende una luz. Cuando esa luz se enciende, todo cambia. La oscuridad que estaba por todas las partes no puede extinguir una luz. Por pequeña que sea esa luz, dice el evangelista Juan, es Jesús. Jesús es una luz que no puede ser oscurecida. A partir de entonces, el evangelista dice, la gente
Empezando por Juan el Bautista, comenzando a hablar de la luz, comienza a hablar de la luz. Y la luz luchó contra la oscuridad. La gente fue iluminada. Estaba bajo el dominio, bajo la bendición de la luz. Eso es lo que hace la Navidad. Navidad trae luz, claridad y comprensión. A partir de la Navidad, podemos entender qué es la vida, el sentido de todas las cosas. Si antes caminábamos en tinieblas, ahora entendemos lo que sucede. Ahora tenemos a Jesús que nos trae ese conocimiento. Me gusta pensar en la Navidad como algo iluminador. La Navidad nos recuerda quién somos como seres humanos. Los seres humanos, todos nosotros, a menudo no entendemos lo que sucede. La vida parece carecer de sentido. No sabemos realmente de dónde venimos ni a dónde vamos. Pero cuando recordamos que tenemos un Dios que creó el universo, un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, entonces comenzamos a comprender la vida. El mensaje de Jesús es el mensaje del amor de Dios. Dios nos ama a ti y a mí, ama a todos. Nosotros necesitamos ese amor para vivir. La vida comienza a tener sentido con Jesús. Jesús es esa luz que lo aclara todo. Para la mayoría de las personas, la Navidad es una fiesta hermosa. Pero hay personas a quienes no les gusta la Navidad. Les molesta. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón para que alguien no se alegrara con una historia tan hermosa como la Navidad? ¿Por qué no gustar de la Navidad? Seguramente esas personas no entienden el significado de esa historia. O si lo hacen, no están de acuerdo con lo que la historia enseña. Llevar esperanza a gente, llevar la noticia del amor de Dios que puede cambiar el sentido de la vida para mejor, es una buena noticia. Cuando a alguien no le gusta esto, nosotros necesitamos traerle algo de luz. Necesitamos aclarar el significado de la Navidad. Celebrar la Navidad es bueno para todos. Es bueno para mí, es bueno para ti, es bueno para todos. Mi mensaje para ustedes hoy es muy simple. Que todos tengamos una feliz Navidad. Que todos miremos a Jesús y veamos en Él la mayor señal del amor de Dios por nosotros. Entonces tendremos una feliz Navidad. También quiero hacer una sugerencia. La Navidad es una fiesta. Tomemos un tiempo en esa Navidad para leer al menos el comienzo de uno de los evangelios. Puede ser el evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas o de Juan.
Leamos el comienzo del Evangelio. 1, 2, 3 capítulos. Podemos leerlo solos, en un canto de nuestra habitación, o en un lugar en la naturaleza, o en una iglesia. No hace diferencia. Leamos y preguntemos, ¿qué esa historia me conta? ¿Qué esa historia me dice al respecto del Señor y Salvador Jesucristo? Cuando leemos el Evangelio de Navidad, siempre es en el principio de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando leemos los primeros capítulos, encontramos el sentido más profundo para entender la Navidad. Yo tengo la absoluta convicción que cuando lo hacemos, tenemos la experiencia que Juan nos enseña en su Evangelio, donde él nos enseña diciendo que va a hacer con que las tinieblas se terminen y la luz esté presente en nuestra vida. En lugar de muerte, tengamos vida. Que Dios conceda a todos nosotros una Navidad feliz y llena de esperanza en Jesucristo. Un abrazo a todos ustedes, amigos de México, y que Dios dé a todos nosotros una feliz Navidad. Damos gracias a Dios por nuestro amigo el pastor Ernie Walter, por su participación en nuestro programa. Suenan las campanas, díganle a las calles, ha nacido un niño, hay una esperanza. Griten las montañas, cuéntaselo al valle, Jesús nació. Díganle al enfermo y al que está cansado, hay un nuevo reino, de nuevos comienzos, fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.
Debemos dejar de lado nuestras propias antorchas. Si rechazamos la luz de Cristo porque preferimos la oscuridad o nuestras propias fuentes de luz, estamos destinados al tormento, a la desesperanza, dando tumbos en las tinieblas. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Estamos para servirles en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Gracias por su preferencia. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. También están invitados sus familiares y amigos. Hasta pronto.